Bárbara, en primer lugar agradecerte por la predisposición a sumarte a esta aventura de charlar un rato sobre lo que venimos haciendo, en realidad compartir un poco de experiencia de lo que venimos haciendo en la Universidad Nacional de Córdoba, que creo que hay una cosa que me viene pasando con las distintas entrevistas que venimos compartiendo, que a las personas que laburamos en la universidad nos une mucho amor por la universidad, ¿no? Y mucha convicción de lo que significa la universidad como entidad y la Universidad Nacional de Córdoba en particular por la experiencia que nos brinda. A nosotros nos encontró este año un trabajo muy interesante. No sé si no habíamos empezado el año pasado ya, inclusive. Sí. Que tiene que ver con tu rol en la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Nada, primero que nos cuentes un poco qué haces vos, quién sos, de dónde venís y qué haces en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Bueno, gracias primero por la invitación. Bueno, acá Sí, he estado en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en un momento. Gracias por la invitación. La verdad es que aprendí mucho de esa experiencia en cuanto a, bueno, la redefinición de las cuestiones de comunicación en la Secretaría de Asuntos Académicos. Así que está bueno en esta etapa del año como hacer una síntesis de todo lo trabajado, que ha sido muchísimo. Bueno, yo en la Secretaría de Asuntos Académicos me desempeño como directora de programas y ayudo en todo lo que sea gestión de nuevos proyectos. Vengo de las ciencias económicas, por ende la gestión de proyectos siempre me interesó. Y como vos decías, la universidad para mí representa algo muy importante. Justamente este año cumplimos 20 años del egreso del Manuel Belgrano, así que desde los 11 años estoy en la universidad y nunca me fui. Eso siento, porque después ahí estudiando, después, bueno, pude trabajar en la universidad y lo sigo haciendo, así que para mí significa mucho la universidad. Y desde el equipo de gestión de la Secretaría de Asuntos Académicos también, desde esta nueva gestión, tuvimos como muchos desafíos, porque nos encontramos con una secretaría que prácticamente no tenía área de comunicación, una página de web casi, bueno, no, sin funcionalidades. Entonces, para mí fue un desafío ayudarle a la Secretaría a mostrar también un poco lo que quería hacer y a ordenar lo que había. Una aclaración en el medio. Sí. ¿Qué hace la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba? El rol principal de la Secretaría de Asuntos Académicos es asesorar en todo lo relativo a la formación, ya sean carreras de pregrado, grado, y, bueno, algunos espacios formativos como diplomaturas y cursos. Asesora y de alguna forma verifica la calidad de las propuestas formativas de la universidad. Es decir, que su objetivo principal es asegurar o acompañar a las unidades académicas y a las dependencias del rectorado que ofrecen propuestas formativas. ¿Cuáles son los desafíos? Digo, vos nombraste lo que hace, digamos, ¿no? Las tareas o su función principal. Con tu perspectiva desde el lado de la enseñanza y de la investigación, pero también de tu formación como economista, digamos, ¿cuáles son los principales desafíos de gestión hoy desde la perspectiva académica, digamos, desde la perspectiva de la Secretaría donde vos estás? El principal desafío que tiene la Secretaría de Asuntos Académicos es llevar a cabo o acompañar a las unidades académicas y a la universidad en general a la gestión del cambio que es necesario hacer. Digamos, la situación hoy es que la matrícula de los estudiantes en algunos casos está bajando, que la cantidad de años de los estudiantes para recibirse es cada vez mayor. Entonces ese es el desafío de reconvertirse, de transformar. Por eso una de las líneas de gestión del rectorado es la transformación educativa. ¿Cómo transformar a la universidad? Porque hoy los cambios son tan rápidos, tan vertiginosos, las carreras parecen obsoletas. O sea, uno cuando piensa un plan de estudios, que a eso me refiero con la calidad de las propuestas formativas, es decir, por la Secretaría de Asuntos Académicos nosotros evaluamos los planes de estudios. Uno evalúa planes de estudio de carreras que se van a dictar durante los próximos 5, 10, 20 años,
Entonces, ¿con qué mirada uno puede decir este plan de estudio es apropiado para los desafíos de hoy y del mañana? Es una responsabilidad muy grande y es a veces también un trabajo que no siempre se ve. Entonces, en eso quizás es difícil mostrar lo que hace la secretaria porque es un trabajo muy, muy con los equipos de gestión de las unidades académicas y que no se visualiza tanto. Y quiero profundizar en un punto de lo que vos nombras, que es este proceso de transformación, y de cómo eso, uno ve equipos de trabajo que son más visibles en algunos niveles de la comunicación, de la comunidad, de la circulación comunitaria, digamos, sobre la tarea. El proceso de articulación, ustedes se reúnen sistemáticamente con todos los equipos de las secretarías académicas para articular estas políticas, ¿no es cierto? Hay un consejo, ¿es así? Sí, sí. En la secretaría funciona el Consejo Asesor de Grado, que está formado por los secretarios y las secretarias académicas de todas las facultades y colegios universitarios también. Y bueno, en este consejo es el ámbito formal en el que se discuten ciertas prioridades en la agenda académica de la universidad. De esas discusiones han salido varios proyectos que impulsa la Secretaría de Asuntos Académicos, como por ejemplo nuevas tecnicaturas a distancia y también tecnicaturas cortas, tecnicaturas más flexibles. Esos son los dos proyectos que han salido del seno, digamos, del Consejo Asesor y que son propuestas, que impulsó la Secretaría en cuanto a esto de la transformación educativa, a ver qué podemos o cómo podemos modificar la oferta formativa de la universidad para que se adapte a la demanda que hay. Y a su vez, en cuanto a las unidades académicas, cambiar un plan de estudios o abrir una carrera nueva implica un trabajo de cada unidad académica, pero siempre necesita el asesoramiento de la Secretaría Académica porque en definitiva le da el visto bueno o no a los planes de estudios que presenta. Claro. Entonces es un trabajo conjunto. Hay una mirada de gestión muy importante ahí, de cómo articular comprensiones, marcos, intereses, deseos, digo, un montón de elementos que son para arriba y para abajo en algún sentido, ¿no? Como la política del área central con la política de las facultades, hay todo un proceso de articulación. ¿Qué desafíos en términos de comunicación encontrás? Cómo se comunica ese proceso de transformación, cómo se acuerda, digamos, cómo se concentran voluntades en relación a eso, pero también en contar lo que hacemos para sumar más gente a lo que estamos haciendo y también en cómo se articula con las unidades académicas, digamos, ¿no? Sí, creo que el espacio más importante que tenemos es el Consejo Asesor de Grado, donde, bueno, en función de estadísticas que analizamos, de cuestiones que van surgiendo a partir del análisis de los planes de estudio, se van poniendo en la mesa de discusión. Pero bueno, en definitiva uno tiene que saber comunicar estas cuestiones que son muchas veces muy sensibles. Entonces, por ejemplo, carreras que no tienen egresados, carreras que se están por quedar sin egresados. O sea, son cuestiones sensibles que hacen al funcionamiento de las facultades. Entonces, cómo las comunica o cómo las planteamos en el Consejo Asesor es muy importante porque, bueno, están en juego, no sé, el ego de muchas personas. Claro. Y también, bueno, la trayectoria, porque cada facultad tiene su trayectoria, su prestigio, y eso a veces los números dicen otras cosas, entonces cuando uno analiza y hace una sugerencia puede herir ciertas susceptibilidades, y en definitiva yo creo que si uno forma parte de un equipo de gestión, gestiona voluntades todo el tiempo. Entonces, si uno quiere un cambio, está gestionando voluntades, digamos, está tratando de convencer al otro o de construir esto de la transformación educativa, que sí, es una línea de la gestión rectoral, pero ¿y cómo lo hacemos? O sea, ante esta resistencia al cambio. Claro. Porque siempre hay cierta resistencia. Entonces, bueno, uno tiene que ser persuasivo a la hora de la comunicación, tiene que ser claro. Y bueno, cómo nos observan o cómo nos ven las facultades, creo que siempre valoran el asesoramiento. Quería preguntarte, digamos, como ahí hay algo que me parece muy importante, que es cuán claro es para los equipos de gestión
los roles de la Secretaría de Asuntos Académicos de áreas. ¿Cuán claro es lo que puede brindar la Secretaría a los equipos de gestión de las facultades? Bueno, ahí viene el tema de la página web y de todas las cuestiones que ponemos a disposición de la Secretaría, de las unidades académicas. Esa información, tanto manuales, normativas, etcétera, no solamente está el equipo de la Secretaría, sino que también hay un conjunto de recursos, manuales y demás, que les podría llegar a servir a las unidades académicas, pero cuando nosotros asumimos en la nueva gestión, no era muy claro el repositorio o cómo acceder a esa información. Entonces, es simplemente ahora, o hasta que esté lista la página web, algo personal, digamos, un vínculo personal con el secretario que te consulta algo, que te pide el manual, que te pide, o sea, como un flujo de información entre quien necesita esa información y quien la brinda, que somos nosotros. O no sé, cuestiones de normativas, ha habido muchos cambios de normativas, entonces no hay un lugar donde esté sistematizada toda la información que necesita alguien que quiere cambiar un plan de estudios, presentar una diplo. O sea, eso creo que es una de las cuestiones que hay que resolver en la Secretaría, porque es información que debería estar disponible, digamos, para cualquiera que necesite implementar esos cambios. Está bien. Y cuando vos llegaste, para mí nuestro proceso de la web tiene un momento muy importante. Cuando un día vos me dijiste una frase que a mí me impactó mucho, cuando dijiste, hey, acá en la web no dice que la Secretaría supervisa los planes de estudios, ¿no? Como que habías detectado. ¿Cómo podrías definir el estado de situación de esa representación digital de la Secretaría? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo está todavía hoy en términos públicos, digamos, de la web que está publicada? ¿Qué viste? ¿Cuáles eran los problemas? Si pudieras describirlos en ese sentido, ya metiéndonos más en la parte de comunicación, ¿no? Bueno, a mí me sirvió mucho tu asesoramiento porque empecé a pensar desde la lógica de que uno está brindando un servicio y que uno es un funcionario también y que presta un servicio, ¿sí? Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que la página no reflejaba lo que hacemos. Y lo que no se muestra muchas veces es como si no se hiciera. Entonces, no solamente no se mostraba lo que hacemos, sino que tampoco ayudaba todo ese repositorio de cosas que había. Y digo, si tuvieras que decir qué fue lo más difícil en ese proceso, digamos, de pararse en el lugar del usuario, de entender que uno ofrece un servicio, que la Secretaría como parte del sistema de funcionariado lo que tiene que hacer es resolver problemas. ¿Qué fue lo más difícil del proceso, digamos, de incorporar esa mirada? Y implicó una reorganización de toda la información. Primero una selección y luego una organización. Digamos, bueno, cómo a mí me ayudó mucho cuando diseñamos en términos generales la página web, o sea, como el inicio o el home de la página. Digamos, ¿qué es lo que queremos mostrar? O sea, ¿qué es lo que hacemos y queremos mostrar? Y que esos accesos estuvieran que fuesen accesos directos, porque es lo que la gente busca. Entonces, ponerme en el lugar del usuario de esa información para que sepa, o sea, para ayudarlos a encontrar lo que están necesitando. Acá Entonces, la vemos un poco. eso también, o sea, fue como un proceso difícil o complejo, porque uno mientras ordena, digamos, se da cuenta de algunas cosas que no funcionan, de algunas cosas que hay que presentarlas distintas, pero me parece que esto de organizar el home fue esa discusión que, bueno, a ver qué hace la secretaria, cómo podrías definir sus principales funciones, más allá de lo que dice el organigrama, lo que dice la normativa, o sea, qué es lo que estamos haciendo y qué es, de qué manera puede encontrar esa información la gente que la necesita, de la manera más fácil posible. Entonces, eso a mí me sirvió también como para darle valor a esas funciones, porque vos decís, bueno, lo que hace la secretaria, lo más importante que hace la secretaria es evaluar planes de estudio. Bueno, darle valor, ¿sí? En el sentido de fortalecer el equipo que evalúa los planes de estudio,
¿sí? O sea, darte cuenta de, bueno, a ver dónde está tu valor como secretaría. ¿Cómo fue el proceso de pedirle al equipo con el que vos laburás adentro de la secretaría, hey, hay que reorganizar la información? Bueno, no fue fácil porque también cuando uno recolecta información o cuando uno, creo que todos en la secretaría, o al menos la mayoría de los que trabajamos en la universidad, tenemos cierto compromiso, como vos decías, con la universidad. Y por más que hagamos algo pequeño o grande, es como que, bueno, uno le pone cierto énfasis o le pone su tiempo, su cabeza, las cosas que hace. Entonces, cuando uno prioriza, significa dejar de lado ciertas cuestiones o que alguien toma la decisión, bueno, esto es más importante que aquello. Entonces, eso siempre genera algún grado de sensibilidades, digamos, en cuanto al equipo de gestión. Bueno, a ver, qué información, o esto como está no sirve porque no está pensado en el usuario, no le sirve a quien busca la información y necesita tener un primer contacto para que le resuelva su consulta. Entonces, eso también fue algo que se fue negociando, como, bueno, a ver, qué información hay que sacar, cómo presentar la información, cómo sintetizarla a veces, y que en ese sentido vos fuiste como bastante sintético a la hora de asesorar en cuanto a, bueno, a ver, sinteticemos lo que queremos decir, ¿sí? Y a veces en la secretaría somos muy de hablar académicamente, entonces algo que lo podemos decir en una oración lo decimos en un texto de 5 párrafos, entonces no sirve. O sea, sí, quizás en un escrito, en un documento, en un informe, pero en cuanto a la página web, también transmitirle al equipo de gestión que necesitábamos la información o que le íbamos a presentar de tal forma, porque esa era, considerábamos que era la mejor, digamos, eso también a veces no fue fácil ir negociando, y en definitiva alguien tiene que tomar la decisión. Entonces, en este caso, la secretaria a mí me pidió lo de la página web, y obviamente al equipo de comunicación de trabajar con vos y, bueno, ir gestionando estos cambios, y en definitiva alguien sí termina tomando la decisión, bueno, lo vamos a hacer así porque lo consideramos y con algún criterio. Y yo considero que siempre que el criterio esté claro, siempre no hay tanto margen de discusión. Acá quiero traer otras acciones que nosotros hicimos, que fue, por ejemplo, las comunicaciones del curso de Community Manager. Toda la campaña de conversión, y no sé si me estoy olvidando de alguna otra campaña, de la y de la diplomatura. Ese proceso, ¿qué diferencias tuvo para vos respecto del que hicimos con la web? ¿Qué otras cosas pudiste ver en ese proceso? Ahí nos ayudaste a pensar la estrategia de comunicación para justamente, bueno, pensar, tener éxito. Y fue una récord de postulaciones, la Diplo, y que a su vez nos ayudó a armar esta base de datos que hoy, casi un año y medio después, la vamos nutriendo con otras, con más gente que se va sumando a las propuestas, y que ya tenemos como un piso de gente que vemos que no solamente se sumó a la Diplo, sino que se siguió sumando a todos los cursos, eventos que hicimos, y que eso está bueno. Me gusta pensar que la comunicación en eso, que nos pone en los zapatos del otro, de la otra persona, por lo menos desde esta perspectiva que me parece que impulsamos un poco en la transformación de la web de la secretaria, que es pensar lo que el otro necesita, pensar más en lo que el otro necesita escuchar que lo que yo quiero decir, en algún sentido, es parte del reflejo de esa mirada que vos tenés, que necesitamos llegar a la gente, que necesitamos abrirle un espacio. Voy a levantar el guante de decirte que vamos a pensar esas estrategias el año que viene. Me gusta porque eso es una tarea pendiente. Y para cerrar, hacerte una pregunta. Entiendo que hiciste un estudio sobre el impacto del COVID-19 y los estudios y en las universidades a 4 años, casi 5 años, digamos, de la pandemia. ¿Qué ves? ¿Qué pasó? Y si hay algo que la comunicación fue importante, fue durante la virtualidad, digamos, pensar la digitalidad fue muy importante. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa? Digo, en ese proceso de transformación, que un poco, digo, vos sintetizaste, las universidades pueden estar perdiendo estudiantes o se están alargando las carreras de estudios. En esos 2020, 2025, digamos, ¿qué ves
hacia el futuro, digamos, ¿no? Con esos aprendizajes. Creo que en el fondo tengo un poco de miedo, porque creo que la pandemia fue una gran oportunidad para cambiar un montón de cosas. O sea, que la universidad cambió de repente, sin planificarlo, pero tuvo que adaptarse a la virtualidad, por ejemplo. Que antes era algo impensado. Y antes existían las aulas virtuales, el Meet, o sea, todas esas herramientas que la universidad tuvo que implementar de emergencia. Pero después de la pandemia es como que se ha retrotraído todo antes de la pandemia, digamos, como si no hubiese pasado en algunas facultades. Entonces, ¿cómo algo tan, cómo vamos a perder esa oportunidad de cambiar? No te digo que es solo virtualidad, sino también la mentalidad de aprendiste lo mismo en tu casa, aprendiste lo mismo leyendo material de manera sincrónica y sin ir a clases. Entonces, cuestiones así, al menos ponerlos en debate, como para que los profes, sobre todo los docentes, entiendan de que hay otras formas de enseñar. Me parece un cierre fenomenal. No, por eso yo creo que es como esa oportunidad no la podamos perder, digamos, porque siento como que ese cambio esa oportunidad de cambio se está achicando y volviendo a lo que éramos antes. Un poco por eso es el foco de lo de decir formación docente, formación docente, formación docente, formación docente, digamos, ¿no? Como futuro, que vos leías esto como el gran desafío, ¿no? Sí, y no solamente formación en cuanto a, te doy un curso, porque también está la cuestión de las credenciales. Bueno, yo quiero tener 100 cursos, yo también soy así, que me gusta hacer cursos, me gusta formarme y demás, pero también mucha gente hace cursos solo por el diploma, el certificado, ¿sí? Sino también ser capaz de aplicar lo que uno aprende y ser capaz de intervenir en su propia cátedra, de proponer cambios. Creo que eso está bueno, digamos, no solamente formarse. Y en eso la Secretaría Académica puede no solamente formar o proponer espacios de formación, sino también acompañarlos, que para mí es otra cosa, no es solo formarlos, sino acompañarlos en ese proceso. ¿Qué significa acompañarlos? Acompañarlos, por ejemplo, proponer algún cambio en el plan de estudios. Bueno, a ver que de ese curso salga un proyecto y que ese proyecto se pueda implementar dentro de la cátedra. Intervenir, digamos, lograr un cambio, ¿sí? Porque si no, vos simplemente incorporás herramientas que después si no las volcas en tu cátedra o no tenés la posibilidad de hacerlo y la verdad es que no sé hasta qué punto sirve. Si es solo por la credencial que dice, hiciste tal curso. No, a ver qué posibilidad. Y a veces la Secretaría Académica puede o ha tenido oportunidad de hacerlo, de acompañar a las cátedras o conocer experiencias de intervención. Digamos, a ver, tengo cierto problema en la cátedra, cómo cambiar la forma en la que lo doy, la selección de contenidos y demás, que me parece que eso también ayuda al docente. Porque a veces vos sabes que tenés que hacer tal cosa, pero bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, no siempre un curso te da todas las respuestas, digamos. Clarísimo. Bárbara, muchísimas gracias. Bueno, de nada, Manuel. Espero que te haya servido. Desde que, bueno, nos asesoraste, pienso que la comunicación, sigo pensando que la comunicación es importante, pero bueno, ese enfoque que vos tenés, la verdad lo comparto, y esos criterios definidos me parece que siempre guían el trabajo y me parece que está bueno. Que no siempre en la universidad son claros los criterios.